¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto, un gusto. Van a disculpar, hoy voy a estar sin cámara. Estoy estoy con megas de solar. Así que, obviamente, todos podemos estar sin cámara, también, sin gusto. Muy bien, ayer nos hemos quedado justamente en el tópico de lo que vendría a ser el plan global de lo que estamos nosotros ejecutando a trabajar. Permítanme, voy a abrir global tributaria 2. Y contextualicemos en qué va a consistir. Voy a terminar el sílabo, vamos a contextualizar nuestros parámetros de evaluación, en resumen ya que hemos hablado en la anterior clase, la anterior semana, pero lo resolvemos. Tributaria 2. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hemos quedado? Decíamos que básicamente todo el cumplimiento de los objetivos de fiscalización dependen de profesionales adecuadamente preparados en este tema. Y por una parte, en materia tributaria, ¿no? Y por otra parte, el mayor aporte se traducirá siempre en la elaboración de los estados financieros enmarcados en principios de contabilidad generalmente aceptados. Como pueden recordar, el artículo 36 de la ley 843 en su título 3 señala los estados financieros serán elaborados en conformidad de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, da una prioridad máxima a la realidad financiera y simplemente en materia tributaria ajusta aquellos elementos financieros, no contablemente, lo ajusta con el fin de reconocer si va a ser válido, si no va a ser válido, o si lo va a reconocer un gasto por fuera, contablemente, financieramente, puede desconocer, pero por fuera lo puede reconocer. ¿Y cómo podría reconocer por fuera? En el formulario 500 hay una partida que se llama regularización, que no necesariamente viene de una partida contable, por la propia disposición legal, por la propia disposición normativa. ¿Ya? Del cual, si tú elaboras esta posición, como ya les señalaba, el tema de tener una contabilidad concordante a materia tributaria son las actividades de emprendimiento, esos proyectos que están despegando como tal. Las pymes, si llegan a una zona de confort donde no se vuelven más agresivos, simplemente cumplen la formalidad contable, la formalidad tributaria, pero tienen una diversión al crecimiento. Yo tengo, por ejemplo, una pyme que es muy buena en temas de rubro alimenticio. Le reclasifican a Graco. Y él dice, no, mi contador está haciendo mal. Yo le explico que no, que su aporte al erario nacional es fuerte, por eso es Graco. Pero el señor dice, me van a fiscalizar, me van a controlar más. No, yo no quiero. Da baja su NIT y crea otro NIT. Entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene esa proposición de visión de negocio en, que se dio, por ejemplo, en una cadena de restaurantes, ¿sí? De este tipo de alimentos. Tiene adversión, siempre está en una zona de confort de ser pequeño o mediana empresa. Por otro lado, una grande, hemos dicho, ya antepone su posición financiera, ¿sí? Antepone su posición financiera y ajusta sus propósitos tributarios. ¿Sí? Simplemente lo tributario ya es colateral, es complementario, y lo propio con una transnacional. Imagínense, escuchen bien esto, y ya les señalé en algún momento dado, con certeza. Imagínense
una transnacional que viene a territorio boliviano puede hacer lo mismo que una nacional con 30 años de experiencia. Exactamente lo mismo. Pero por su dominio tributario, primero financiero tributario, tiene un margen de utilidad del 8% más en relación a la nacional. ¿Se comprende? ¿Está claro? Entonces, ¿por qué? Porque una transnacional viene ya con un equipo, todo el tiempo se está capacitando, formando, corrigiendo, respondiendo políticas tributarias y termina teniendo un dominio mayor, si quieren, inclusive que las propias empresas nacionales. De igual manera, los procesos de auditoría externa o auditoría interna deben estar amparados siempre precautelando las leyes tributarias vigentes. Como lo podría hacer, por ejemplo, respetando las leyes laborales. ¿Está claro? Entonces, la labor de un profesional tiene, obviamente, el énfasis ahorita que queremos darle, es de naturaleza tributaria. El estudiante del área será formado mediante la teoría y práctica para contar con un sólido conocimiento relacionado al tema. Bueno, ¿cuál es nuestras competencias que vamos a desarrollar? Formular y constituir el diseño y la base formal de un proyecto social empresarial según los lineamientos conceptuales y metodológicos de las ciencias económicas y administrativas, para proponer modelos que desarrollen y resuelvan distintas demandas sociales de forma sistemática y sostenible en el tiempo. Sistemática es que sea permanente, ¿sí? Hasta la última instancia, ¿no? Como tal. Con un alto grado de respeto a las comunidades pertinentes del medio ambiente en general, ¿sí? El alumno será responsable ante el Estado y el contribuyente, la sociedad, en la idónea determinación de impuestos enmarcado en la legalidad y la transparencia para así generar un impacto socioeconómico del contribuyente en el Estado. Nosotros tenemos un gran problema, ¿sí? Lamentablemente, Bolivia tiene una gran debilidad de coyuntura. ¿Por qué? Porque no tienes una economía que podríamos decir, como ayer señalamos, altamente formal. Más bien es al contrario, tenemos una economía altamente informal. Entonces, crear un nivel de competitividad es bien, bien difícil. Sí, el Estado ha puesto de su parte los últimos 30, 20 años, 20, exagerando, sí, 20 años desde el 2003 para efectuar un proceso de cambio de la propia institución de la administración tributaria. Dejar de ser una institución la que cobraba los tributos corrupta, por así decir, o poco transparente. Hasta antes del 2002 siempre tenía sus bemoles. Eh, no sé, por ejemplo, había funcionarios que tenían apodos, o sea, la llamaban las 50.000, significaba que tenía que haber 50.000 bolivianos en su mesa para que puedas conversar con ella. Entonces, bueno, le ha ido muy bien, tiene su estación de servicio y otros negocios de llantas y estas cosas, pero lo ha hecho en nivel de corrupción. Entonces, era un botín político la administración tributaria. El 2012 ha dado un proceso de institucionalización y se ha confiado al empresario privado, al empresariado, o sea, a profesionales, a responsables de las empresas que lleven la batuta de este proceso de cambio de la administración tributaria. De estar entre las 10 empresas o instituciones más corruptas del mundo, ha llegado a estar entre las 10 instituciones más transparentes del mundo. Entonces, se puede generar un cambio de la propia administración tributaria. Sí, ha habido una continuidad muy bien estructurada por la administración tributaria, pese a que se han dado distintos cambios de gobiernos desde el 2002 a la fecha, porque ni pensar, en esos momentos no estaba el gobierno del MAS, estaban otros gobiernos y una etapa anterior, pero los distintos gobiernos que han entrado posterior, eso se inició con el proyecto Banzer, luego entró Tuto, Yegon y los distintos gobiernos
se ha respetado. ¿Por qué? Porque el Estado comprende que la administración tributaria precautela el bienestar del Estado recaudando una fuente de financiamiento, la de las más sanas. Porque el Estado, ¿qué fuente de financiamiento tiene? Un crédito externo. Significa interés, deuda, que hay que pagar en un buen periodo de tiempo. Hay que devolver el capital y hay que devolver el interés. Crédito interno, igual, es deuda interna, hay que devolver el capital y el interés en un devenir del tiempo. Me dirán las empresas públicas. Y bueno, las empresas públicas, hemos dicho, no se caracteriza precisamente por ser muy eficiente en su administración. En el devenir del tiempo, al principio probablemente sí puede ser muy eficiente, muy capaz, pero luego llega un momento donde se politiza en su totalidad, donde termina siendo un gerente financiero, un sujeto que tiene poca o nula experiencia, pero sí tiene un compromiso político muy alto con el partido de turno. Entonces, es agobiante, ¿no? Esa fuente de financiamiento, me dirán si genera rendimiento. No estoy hablando desde el punto de vista político, estoy hablando como institución. Los administradores del Estado son los que responden por esas empresas públicas. Vuelvo a repetir, lamentablemente no se tiene una muy buena experiencia, y no solamente en Bolivia, en gran parte del mundo, ¿sí? No se tiene buena experiencia, pero bueno, generará utilidades, es para los bolivianos, es una fuente de financiamiento, pero se rigen bajo el Código de Comercio. Así que cuando hay pérdida, también todos los bolivianos tenemos que asumir esas pérdidas. O sea, significa que en vez de generar plata, tenemos que erogar plata. La otra fuente de financiamiento, ¿cuál sería? La emisión monetaria, emitir plata, y eso da lugar que tenga inflación, porque no hay un sostén de soporte de economía real. Y por último, el tema tributario es el que más aporta al erario nacional. ¿Por qué? Porque se paga un tributo en quien se verifica el hecho generador. No se debe hacer una reposición de dicho capital, ni tiene un coste de interés. Así que el fondo que recibe el Estado mediante el TGN, ya sea de un tributo nacional, municipal o departamental, que le permite cumplir sus roles sin un costo muy alto. Entonces, la administración tributaria no deja de ser interesante que busque el cumplimiento de dichos objetivos de recaudación. Por otra parte, si bien el Estado recauda, se ha respetado, pues, eh, a la fecha hay ciertos bemoles por la administración tributaria, lamentablemente. O sea, manzanas podridas que precautelan su bienestar personal antes que la institucional o institucionalidad o del propio Estado, hay. Digo, es una pena que a la fecha se tenga algunas manzanas podridas que precautelan bien más su interés personal y acepten coimas y otras circunstancias. Hace poco, si ustedes googlean, pueden encontrar en Google, no más de 2 semanas es procesado un funcionario de la administración tributaria por temas de corrupción. Pero bueno, si saldrían más nombres, deberían ser procesados mayor cantidad de personas. Ellos ya responderán por sus actos. Pero hay otro pequeño problema. Hemos dicho la economía, la presión tributaria. ¿Por qué? El Estado, esta administración tributaria con profesionales capaces o algunos pillos corruptos, por así decir, genera una presión fiscal a una economía que es, les digo, intentando ser formal, pero que no representa ni la mitad de la economía nacional. El 38% apenas de toda la economía está intentando tener un NIT, una personería jurídica enmarcado en las leyes tributarias, cumplimientos tributarios. Entonces es un deterioro bien fuerte. Y tienen una presión fiscal, porque son los que son más fiscalizados. La administración tributaria, en vez de presionar simplemente, o sea, debe efectuar el Código de Comercio, el Código Tributario señala que la administración tributaria tiene las facultades de controlar, verificar, revisar, fiscalizar, ¿está bien? A sujetos pasivos que tienen NIT y a sujetos pasivos que no tienen NIT.
Yo les pregunto, a ver, Marisol Condori, ¿estamos aquí? Entonces, Dicen sí. solo te hago una pregunta. ¿Cuánto tú crees que mueven esos señores que rescatan carne del, quiero decir, ganado parado? Compra de RAUS, o sea, vas a Santa Cruz, hacen un remate, entregan, ellos venden los productores de, de ganadería, si quieren, la crianza de ganadería, los rematan. Son RAU, ellos pueden tributar una vez al año, mientras cumplan todas las condiciones que hemos aprendido en el anterior semestre. Ellos con su cotita una vez al año y han cumplido sus obligaciones. Pero el rescatista que trae todo, o sea, trae 3, 4, 8 camiones, 10 camiones, y va y lo hace fainear. Del faineo se queda con algunos productos ya de entrada, por ejemplo, el cuero, sigue lejos, hasta el tema de los cuernitos y pezuñas de estos animalitos tiene un costo alto. ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué tiene? Creatina, ¿estoy bien? Creatina, algo así se llama. Pero es un producto. Queratina. Queratina, muy bien, Guillermo Fuentes, excelente. Entonces, y eso es un elemento que en el tema de champú ayuda, y hay empresas nacionales que saben. Entonces, estos señores hacen fainear, reciben el producto y lo venden. Y lo venden a el comercio, por así decir, simplificado, que no todos son simplificados. ¿Cuánto creen que gane ese pseudoempresario? ¿Cuánto creen? A ver, dígame, Marisol. Fuera de lo que haya invertido en la compra de todo lo que es el Su margen. y todo del animal. ¿Sí? ¿Crees que es un margen bajo o un margen alto? Alto. Es Yo muy creo que alto. es alto, sí. Alto. Y es un grupo económico que sacan un provecho. No sé si acuerdan, yo sé que han de ser muy jóvenes, estoy hablando. Hace unos 5 años atrás, ¿se acuerdan que hubo un problema que no había carne? Sí. ¿Por qué? Porque querían obligarse a que impuestos facturen estos rescatistas. Acuérdense, pueden buscar otra vuelta en Google, vean problemas de la carne. Es más, el Estado sacó una publicidad y decía para que, porque esos señores mayoristas, rescatistas, siempre manipulaban a las bases económicas más bajas, vale decir, al régimen tributario simplificado, donde decía, ahora ya no vas a ser simplificado, ya no vas a pagar 2 veces al mes. Pues ya no eran simplificado, ahora vas a tener que facturar. Eso es lo que quiere el Estado. El Estado quería que facture este mayorista, este rescatista, este intermediario. Tuviera una inteligencia fiscal, les digo, millones para ese grupo. Y dígame, al día de hoy, ¿conocen algún rescatista que facture? ¿La carne se factura? Sí, en el ICE Norte, en los supermercados, sí, pero tiene un costo más alto. No vamos a decir que toda la producción de la carne a nivel nacional termina en estas instituciones que implícitamente terminan facturando y tienen que aportarle erario. Más bien está en un sector de economía informal. No aporta mucho al erario nacional. Lo propio sucede con el tema de aves. Ustedes saben que, sin ir lejos, ¿no? O sea, o sea, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. En aves, ¿cómo están? Son regímenes agropecuarios unificados. Sí, son RAW, pero si tú te fijas, un RAW es de una familia económica. O sea, toda una familia tiene 38 RAWs. Y dice, no, soy RAW. Pero el hecho que tenga 38 RAWs que producen pollito y hacen fainear en uno solo y vendan otra vuelta, ¿dónde venden? Economía informal. O sea, la cancha, las tiendas, los friales que no emiten factura. ¿Se entiende? Entonces, ese es un pequeño problema, que la administración tributaria no siempre termina creando una presión tributaria para ese sector informal, que debería hacerlo. Ya Claudio Pita
el presidente del Centro de Investigaciones de Administraciones Tributarias dice, un país está en problemas, escuchen bien, un país está en problemas cuando un bajo nivel de contribuyentes aportan un importante recurso monetario al Estado. O sea, que es el caso nuestro. Ustedes saben, CBN es la primera empresa PRICO de capital privado. No estoy hablando, porque la CBN no vas a comparar con los aportes que puede hacer YPFB, es indiscutible por la fortaleza económica que tiene YPFB. ¿Qué es lo que sucede? La CBN automáticamente aporta tanto al erario nacional, que les comenté en algún momento dado, las 5 empresas después de la CBN, en jerarquía, tendrían que juntarse para lo que la CBN aporta, solo a manera de ejemplo. Bueno, entonces, ¿y qué pasa si estas PRICOs, que no son más de 2.500 empresas a nivel nacional, que aportan el 60%, 65% al erario nacional? Y estás hablando de una base de datos de contribuyentes, de 500.000 contribuyentes a nivel Bolivia, 500.000, medio millón. Y dice que ese medio millón representa el 38%. Vean ustedes con su propia lógica y razonar, somos 10 millones, y dice que solo 500.000 es el 38%. Y el otro 68% son economías informales. Claro, no puedes hacer regla general, decir, somos 10, 11 millones de bolivianos, solo medio millón tienen NIT, la diferencia es economía informal. Es economía informal, pero un porcentaje de este universo de ciudadanos bolivianos trabaja en calidad de dependientes. Pero tienes 2 canales. Te vas a hacer dependiente de una economía formal o vas a ser dependiente de una economía informal. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que trabajan asistiendo, colaborando en temas de ventas, en estas economías de la cancha, de barrios, ¿sí o no? Distribución y cosas como esas que no tienen corazón fiscal. Entonces, ya de por sí, ver esos datos no suenan tan lógicos, pero ya, de 500.000, asumiendo que es el 38%, yo escuchaba el día lunes de la anterior semana o martes, escuchaba uno de los dirigentes, decía, yo tengo datos muy refrendados que la economía informal es el 90% en Bolivia. Yo no sé qué orgullo tenemos para decir que somos 90%. Sí, somos uno de los países que tiene mayor economía informal a nivel mundial. Si mal no me equivoco, estamos en el 2º lugar. Imagínense, a nivel mundial somos el segundo país con mayor economía informal. Hay que ser buenos, ¿no? Para hacer eso. Pero bueno, de los 500.000 que tienen NIT, de los medio millón, estamos hablando que de medio millón, 2.500 están aportando un 65%. 2.500, ya 4.000 contribuyentes, pónganse. Maribel López, ¿te parece lógico que 4.000 contribuyentes de medio millón que tienen NIT, de 500.000, aporten al erario el 65%? ¿Suena lógico, Maribel? El 65%. O sea, todo lo que recibe impuestos es de 4.000 contribuyentes. ¿Y cuántos contribuyentes hay en la base de datos? Medio millón. No, Lice, yo pienso que debe haber un control o deberían cambiar, ¿no? Eso de que los comerciantes tributen, ¿no, Lice? Claro. O sea, son muy poquitos contribuyentes de una base tan grande que aportan mucho. O sea, en el momento que el señor se cabree, diga, no, eso yo no voy a aportar más, cierran el negocio y se van, ¿de qué va a vivir el Estado? Y eso es lo que decía Claudio Pita. La eficiencia de una gestión tributaria de un país se mide por el número de contribuyentes que aportan al tema impositivo, al Tesoro General de la Nación. O sea, sí, ¿qué sería lo lógico y lo racional? Que digas, yo como Tesoro General de la Nación recaudo en tributos mediante
mediante la administración tributaria, un 90%, 80% de eficiencia. Sí tengo errores, un 20%, no puede ser 100% eficiente. Pero mi nivel de contribuyentes o aporte son en función a 9 millones de bolivianos, 7 millones. Eso es una muy buena base. ¿Por qué? Porque son muchos que aportan harto. No son pocos que aportan harto. Muy mal indicador que pocos aporten mucho, que es el caso en Bolivia. Entonces, señores, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y es lo primero que ustedes tienen que contextualizar. Bueno, dentro del contenido mínimo, vamos a ver lo que son sistemas de fiscalización, que ya hemos visto, sí, pero ahora tenemos que verlo desde un punto de vista práctico. A su vez, tenemos los sistemas de fiscalización. Desde la siguiente semana vamos a comenzar con la elaboración de papeles de trabajo. Asimismo, como todo papel de trabajo con un énfasis tributario, vamos a hacer la organización, referenciación, con referenciación si corresponde, del cuerpo de antecedentes. Vamos a crear sus 3 carpetas, ¿no? La carpeta de archivo permanente, legajo corriente y actuaciones posteriores. O sea, no me van a decir que eso es, wow, ¿de qué está hablando? Eso ya han visto ustedes en gabinete o no, en auditoría tributaria 1, ¿o no? ¿Ya han estado manejando? Daniela Domínguez. Daniela. Sí, Lice. Ya han estado manejando, ¿no? ¿O no? En auditoría 1, 2 llevamos legajos. Excelente. Lo mismo se lleva en la administración tributaria, donde tu legajo permanente, por ejemplo, colocarás todo lo que son tus estatutos, el NIT, datos de representante legal, antecedentes de fiscalización que has tenido anteriormente. Ya en el legajo corriente colocarás todo lo que son los papeles de trabajo, el MPA, el programa, los hallazgos determinados, la vista de cargo, como tal. Y después de la resolución determinativa, en la etapa de la autoridad de impugnación tributaria, recurso de alzada jerárquico, ya estará clasificado como una carpetita de actuaciones posteriores. Entonces, vamos a ver cuáles son los procedimientos generales de la fiscalización en forma puntual. ¿Cuáles son los procedimientos especiales de control fiscal? Hay distintos tipos de control que la administración tributaria ejecuta. Desde una orden de verificación interna, que hemos dicho que es surge de un proceso de automatización de datos. No sé, por ejemplo, Laura Condori dosifica sus facturas. La administración tributaria le ha dado la dosificación, el rango de dosificación de la 1 a la 1000. Pero Laura en ese quehacer operativo, empresarial, termina emitiendo facturas de la 1 a la 10,000. Entonces, cuando ella reporte, va a mandar 9,000 facturas que no fueron dosificadas. Va a reportar en su libro de ventas y todos los compradores van a ser depurados en su libro de compras cuando reporten de la factura 1001 a la factura 10,000. ¿Por qué? Porque no ha sido una dosificación válida. No ha sido una dosificación autorizada por la administración tributaria. ¿Está claro? ¿Alguien me podría decir, ¿hay alguna metodología de solución de ese problema? Pregunto. Les doy una más agresiva en el error, por ejemplo. O sea, ya de por sí vuelvo a repetir. Laura Condori reporta como ventas de la 1 a la 10,000. O sea, no se percata que no fue autorizado de la 1001 porque la dosificación y autorización de rango fue de la 1 a la 1000. Ella, entre su quehacer laboral, hasta la 10,000 emitió. Mandó su libro de venta.
¿Será que le va a validar el crédito fiscal al comprador? Porque el comprador va a reportar en su libro de compras. La administración tributaria, en ese control o procedimiento de fiscalización puntual, cuando haga correr el sistema, le va a decir dosificación no válida. Y a toditos los que han declarado las facturas de la 1001 a la 10.000 les va a depurar el crédito fiscal. Entonces ahí surge una automatización de procesos de control. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿se puede enmendar esa situación? Laura Condori se percata y antes de que venga un proceso de fiscalización, declara, se ha equivocado. ¿Puede corregir? Guillermo Fuentes, ¿te parece un error fuerte? Sí, es un error. Ya. Licenciado, es un error, pero esto ya se ha aclarado y no debería haber esas facturas que están sin autorización porque al momento de imprimir la validez de la dosificación nos indican que debemos llevar esa certificación a la imprenta. No, pero ya la validez le ha dado, pero el de la imprenta, en tu facturación computarizada, tú has seguido emitiendo con la misma factura. O sea, no es, en ningún momento estoy cuestionando la dosificación y la activación. Es unilateralmente tú has seguido continuando emitiendo una factura. Otra, por ejemplo, te doy una, esta sí fue de campeonato. Una institución que vende vehículos ha emitido la factura 1 en cuatro oportunidades el mismo mes. ¿Se entiende? La dosificación, número de autorización y la factura 1 fue emitida en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz y en Tarija. El mismo mes. ¿Valdrá para crédito fiscal? ¿Qué crédito fiscal va a valer? Porque los 4 han comprado autos, han pagado, tienen la factura. Pero qué casualidad, los 4 tienen una factura original con la 1. Y el vendedor tiene 4 facturas de venta con la factura número 1. ¿Cuál de las 4 vale para crédito fiscal? Alguno dirá, no, la primera que se emitió. ¿Cuál fue la primera? El 2 de febrero, esa vale. La segunda, el 8 de febrero, ya no vale. La tercera, 15 de febrero, menos. Y la última, el 23 de febrero. No, la primera. Es otro tipo de error. Y el último error que les digo, este sí es de campeonato. Yo tengo mi dosificación de mí como señor Lora. Yo soy estación de servicio y Laura Condor también tiene su estación de servicio. Viene el responsable de instalar este sistema de facturación computarizada y resulta que en su estación de servicio de Laura Condori entrega la dosificación del señor Lora. Así, tal cual, toda la dosificación. Y la dosificación de Laura Condori lo activa en la estación de servicio del señor Lora. Y bueno, a un operario que carga gasolina, emita factura, ¿qué él se va a estar fijando? ¿No veo? Es muy difícil que un operario que se dedica a la actividad de cargar, cobrar y entregar su factura, esté verificando si técnicamente está bien dosificado o no. No se fija. Bueno, y si fuese acucioso se fija, va a decir, el operario que trabaja para Laura Condori, va a ver el señor Lora. Oye, la jefa debe cambiar de NIT, ¿quién será? Le va a valer porque es una factura. ¿O no? Hasta que se percatan y dicen, oye, ¿qué hacemos? He ido de un error de rango de dosificación a errores mucho más graves. De entrada, si tú envías ese reporte del libro de eventos, tu débito fiscal para ti está perfeccionado. Pero el crédito fiscal para el comprador en un control fiscal puntual de automatización de cruce de libro de compras y vencivas, te van a depurar porque es un rango no autorizado, no dosificado, duplicada. Pero yo les hago la pregunta, porque en teoría ya tenemos, y deberíamos haber comenzado nosotros auditoría tributaria 1 así. ¿Se puede corregir? O sea, no voy a esperar y voy a mandar mi libro de compra, mi libro de ventas con 4 facturas. Quiero enmendar, quiero corregir. Quiero que las facturas del señor, de la
señorita Laura Condorio, su estación de servicio, facturadas con la dosificación del señor Lora, le sean validadas a la señorita Laura Condorio. Y yo como señor Lora, quieras o no, si bien tengo los datos de dosificación de Laura Condori, las ventas son del señor Lora. Quisiera que se valide. Belén, ¿estamos en clases? Hoy día nos hemos faltado. Listen. Belén, confío en ti en la siguiente No, listen, pregunta. estoy aquí. Confío en ti en la Listen, siguiente estoy pregunta. aquí. Sí, sí, te escucho, te escucho. Confío en la siguiente pregunta, que la respuesta tuya. Tengo una pregunta. ¿Será que yo puedo corregir la dosificación? ¿Existe algún procedimiento o hermenéutica de corrección de dosificación? Le escucho entrecortado. Listen, le escucho entrecortado, perdón. No le escuché bien la pregunta. Por ese rango dosificado, mal dosificado, por ese rango mal emitido, ¿será que yo puedo validar ante impuestos nacionales para que valide de la factura 1001 a las 10,000? Está mal dosificado. No, listen. Y quiero hacer validar. Impuestos me ha dado el rango de la 1 a la 1000. Y yo he emitido facturas de la 1 a la 10,000. No, listen, porque no son las. No, sí se puede. El sistema de facturación virtual RND 10-21-2016 establece que hay un procedimiento de regularización de rango de facturas no autorizadas. Donde impuestos dice, perfecto, sí, tienes razón, te he dosificado hasta la 1000. Tú has emitido de la 1001 a la 10,000. Excelente. Damos por validado, así que todos los compradores, su crédito fiscal se da por válido. Tú tienes un débito fiscal, pero has emitido una factura con error. ¿Y qué se cobra? Multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Cuánto es la multa por incumplimiento de deberes formales? La RND 10-33 del 2017, ¿sí? La RND de contravenciones establece una multa de un rango. De 1 a 100 no tiene multa, pero de 101 para adelante hasta 500 tiene una multa. Si mal no me equivoco, algunos compañeros decían 50 UFBs natural, 100 UFBs jurídicos. Y así sucesivamente. A mayor rango de error, mayor multa, diferenciado entre una natural y una jurídica. Entonces, tenemos que ilmanar qué es lo que hace la administración tributaria. Obviamente, para eso está mi rol, el transmitir este tipo de experiencias. Ahora, hay procedimientos de control fiscal puntual. Por ejemplo, cuando yo denuncio que Maribel López me ha vendido sin factura, voy a impuestos, quiero sentar una denuncia. La administración tributaria, su método de control puntual va a ser una orden de verificación externa por venta de servicios, alquileres sin factura. Entonces, va a ser que tenga que pagar los tributos de ley del IVA, del IT en particular, y la clausura del establecimiento por no emitir factura. Pides un CDI, quiero que me devuelva. Perfecto, si vas a pedir un CDI, vamos a hacer un procedimiento especial de una orden de verificación externa, que vamos a hacer un CDI previo, un CDI posterior. Eso se suscita a los exportadores de bienes cuya compra con factura crédito fiscal pueden pedir que el Estado les devuelva mediante un certificado de evolución impositiva que parte de una orden de verificación externa, un control fiscal puntual, porque revisa todas las facturas de compras de lo que estás pidiendo que se te